para ya darle fin. La clase espejo se dividiría al inicio con la presentación, la clase magistral por parte de la docente de la UCAP y finalizaría para la mitad de la clase espejo la docente Mayra Lejano. Sería de esa manera. Espero que todo les salga súper bien. En los transcurso de esta clase les estaré enviando por correíto la asistencia, el link de asistencia y de una encuesta pequeña donde deben realizarla todos los estudiantes, incluyendo los de la UCAP y los de la UTS. Todos los estudiantes deben llenar la asistencia. Yo se las estaré enviando por correíto para que las docentes pertinentes lo envíen por este medio, ya que pues yo en este momento me desconecto. ¿Listo? Espero que todo salga muy bien y nos estaremos hablando. Muchas gracias, profesora Angie. Bueno, Un gusto estar aquí con ustedes y bueno, que nuestros estudiantes de la UCAP, incluyéndome también como docente, pues hayamos tenido tan cálida bienvenida de su parte. bueno, listo. Voy a Hasta compartir luego la a todos. pantalla. Hasta luego, Bueno, muchas gracias. hasta luego. Vamos a ver si puedo compartir sin ningún inconveniente. Ustedes me avisan si pueden ver. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Voy a ir a la presentación de hoy y cualquier interrupción que deseen hacer para consultar, compartir, comentar, pues es absolutamente bienvenida tanto por parte de los estudiantes de Colombia como los de Venezuela. La materia desde la cual nos estamos conectando las personas en Venezuela se llama comunicación no verbal exitosa. Les comentaba a mis estudiantes previamente, aquí conectados en la sala tecnológica de la UCAP, hay otras personas también conectadas desde sus lugares de trabajo u hogares, que la profesora Mayra y yo no planificamos demasiado esta actividad en el buen sentido, pero hay cierta sincronicidad respecto a nuestras áreas de interés, ¿no? Y de formación. En mi caso, me encantó que la profesora Mayra propusiera el tema de comunicación no verbal, porque hasta ahora mis estudiantes y yo nos hemos enfocado durante este semestre en ese aspecto. Y en nuestro caso, en la presentación que vamos a tener por parte de la UCAP, en mis manos va a tener que ver con lo contrario, con la comunicación verbal, pensando en que podía ser de interés complementar todo lo que vamos a aprender en la materia en Venezuela, pero también hoy de la profesora Mayra sobre la no verbalidad. Entonces, el tema propuesto para hoy es el uso del lenguaje en la entrevista a profundidad en las ciencias sociales. En nuestra materia en Venezuela, tenemos estudiantes de relaciones industriales, algunos semestres he tenido de sociología también, tenemos participantes de administración y contaduría y economía. Entonces, es de nuestro absoluto interés pensar en que temas como la comunicación pueden ser de interés para profesionales de las ciencias sociales, de las ciencias económicas y, por supuesto, de las humanidades. La presentación de hoy está basada en un texto de Salvador Carrión, se titula PNL para principiantes. La PNL es la abreviación de programación neurolingüística y es la disciplina o la fuente de conocimiento o pseudociencia, como es llamada en algunas áreas profesionales, que fundamenta la electiva que vemos en Caracas, Venezuela. Espero sea de interés para los estudiantes también de Colombia y para la profesora Mayra. Esta sería la agenda de la presentación. Primero vamos a abordar el lenguaje desde el punto de vista de la programación neurolingüística. Luego, en un espacio un poco más participativo, quisiera que construyéramos entre todos los profesionales o futuros profesionales de las ciencias sociales lo que es una entrevista y en particular la entrevista a profundidad
en este área de conocimiento, para finalmente presentarles unas herramientas verbales que son llamadas por ahora el modelo secreto de la programación neurolingüística para acceder o incluso complementar a elementos de la comunicación no verbal de nuestros interlocutores o nuestras interlocutoras. Entonces comienzo con la conceptualización del lenguaje desde el punto de vista de la programación neurolingüística. Es una presentación sencilla porque también me gustaría que indagaran, si es de su interés, en el texto, ¿no? Que mejor lo presenta. Pero podemos entender que hay dos pilares, ¿no? En nuestra experiencia del mundo. El primero es la percepción, que lo podemos definir por ahora como la función psíquica que nos permite, a través de nuestros sentidos asociados a determinados órganos de percepción, recibir, procesar e interpretar la información de nuestro entorno, resultando así una representación de la realidad. Mis estudiantes aquí en Venezuela ya a estas alturas pues comprenden que nuestros órganos de percepción tienen limitaciones, así como suponen para nosotros un apoyo para mediar con la realidad, también pudiese ser en algunos casos filtrada esta realidad. Hay varios tipos de filtro. Por ejemplo, tenemos filtros asociados a estos órganos que tienen que ver con mis capacidades como ser humano. Hay personas que no tienen la fortuna como otras, pues de tener alguno de estos órganos o en funcionamiento o bien tenerlos, se presentan ausentes quizás en su vida o bien han tenido accidentes o experiencias que han podido disminuir la capacidad de estos órganos de percepción. Y por supuesto, también pudiésemos pensar que hay un filtro que tiene que ver con nuestras capacidades desarrolladas, con nuestras competencias actuales, porque no todas las personas pues tenemos modalidades auditivas, visuales o kinestésicas igualmente desarrolladas. De hecho, tiene que ver el desarrollo de nuestras modalidades asociadas a estos órganos de percepción con nuestros intereses, con nuestros gustos, con aquello que nos llama la atención. Algunas personas por eso pensamos que somos más visuales, otras personas tienen prioridad o como prioridad la audición, la modalidad auditiva y otras personas tienden a ser más sensoriales, más kinestésicas por alguna u otra razón. Entonces la percepción va a estar filtrada en principio por esas capacidades para captar información de nuestro entorno. El entorno puede ser además externo o interno. El mundo exterior está después de mi piel, mientras que el mundo interior tiene que ver con cómo mis órganos de percepción también van captando determinadas sensaciones que luego se manifiestan en emociones. También nuestro pensamiento genera constantemente a través de conexiones neurológicas constantes pues información abundante y es lo que además nos permite procesar todas esas imágenes, sonidos, sensaciones, olores que luego se traducen en otra manifestación. Pero luego está la realidad. Tenemos el mundo material, ese mundo que les comentaba está más allá de nuestra piel, podemos llamarlo cosificado, de donde proviene la información que recibimos y la recibimos como impresiones que nos comunican nuestros sentidos con apoyo de estos órganos de percepción que hemos comentado anteriormente. Y por esta misma razón, no depende la realidad de la manera en la que la presentemos, pues esta es objetiva. Por eso cada quien va a poder tener una percepción de la realidad distinta de acuerdo a nuestros intereses, gustos y otro filtro que no les mencioné antes sobre esta percepción que tiene que ver con nuestras creencias, valores, con cómo nos concebimos frente a un entorno social, una sociedad, grupos de personas, etc. Yo aquí les pongo dos imágenes. Un gatito, pues, un poco más humanizado, tiene vestimenta y otro que no. A veces creemos, por poner un ejemplo muy cotidiano, que los gatitos pues tienen una actitud como de esfinge o que pueden parecer un león en miniatura, pero lo cierto es que en la realidad son animales. Son un ser vivo al que le podemos atribuir ciertas características
características, cualidades o capacidades, dependiendo de nuestro mapa del mundo. Y allí vamos, ¿no? Hay otros dos pilares para también digerir un poco esta diferencia entre la percepción y la realidad en la programación neurolingüística. Tenemos que hay un mapa y hay un territorio. El territorio es una extensión de tierra que puede pertenecer a un estado, provincia u otro tipo de división política, pero fundamentalmente es un escenario, ¿no? En el que podemos encontrar muchísimos elementos, también seres vivos, y lo pudiésemos ver más o menos así. En esta imagen podemos ver una montaña, una cascada, unas columnas o pilares, una estructura pues arquitectónica muy bonita, ornamental, y sin embargo tenemos otra cosa que son los mapas. Este es un mapa muy antiguo, por supuesto, que nos pudiese parecer ahora hasta ficción, pero lo cierto es que la humanidad tenía mapas como estos en una determinada etapa o era de nuestra historia. No se parecen además a los mapas que tenemos ahora. Sin embargo, los mapas que tenemos ahora tampoco son capaces de representar, porque tampoco es el interés, el territorio de esta manera. En un mapa moderno, contemporáneo, actual, encontraríamos líneas rojas para representar quizás vías de tránsito, líneas azules o verdes para representar los ríos. Puede que tengamos incluso algunas señalizaciones o símbolos que nos indiquen si, por ejemplo, hay restaurantes, si hay gasolineras o estaciones de descanso entre los caminos o establecimientos locales de cualquier tipo, comerciales, y sin embargo no se parece al territorio. No es nuestro interés tampoco representar absolutamente todo lo que está contemplado en un escenario real. Y si vemos este mapa, nos encontramos con incluso criaturas que hoy día consideramos fantásticas. Pensemos, por ejemplo, en el Kraken o en el monstruo del lago Ness. Pudiesen haber estado retratados en esos mapas de la antigüedad y sin embargo sabríamos que no es cierto, que no nos vamos a encontrar exactamente en esa porción de océano, por ejemplo, o de mar, una criatura como esa, y sin embargo eran retratados en los mapas que conocemos con anterioridad. Entonces el mapa es una representación gráfica y simplificada de un territorio. No nos interesa, como les comentaba antes, pues retratar con detalle cada cosa de lo que pueden ser capaces de ver nuestros ojos. Pero el mapa, precisamente por simplificar el territorio, nos permite vincularnos con su realidad y con los elementos que para quien configure o lea el mapa puedan ser de interés. Hay otros niveles de comprensión. Tenemos que las expresiones o experiencias sensoriales, imágenes, sonidos y sensaciones es lo que captamos del territorio, es lo que realmente podemos experimentar y vivir a través de esos elementos de comunicación y de información. Pero el lenguaje termina siendo algo así como el mapa. El lenguaje empieza a representar y a tratar de expresar, excluyendo, distorsionando, amplificando esas imágenes, sonidos o sensaciones, agregándole un valor que puede ser, por supuesto, subjetivo. Entonces, así como el mapa es una representación del territorio, el lenguaje desde el punto de vista de la programación neurolingüística representa la experiencia a través de estos elementos perceptuales. Entonces tenemos otros dos niveles de comprensión. Tenemos que el lenguaje puede ser constituido por una estructura superficial, también llamada estructura de superficie, que son todas las palabras, símbolos, signos, incluso de puntuación, que están representados en nuestro idioma, puede ser en cualquier otro, por supuesto, pero está una estructura profunda, subyacente a esas palabras, frases, sujetos, predicados, verbos que articulamos a través de nuestro idioma, que contienen la significación. Y la estructura profunda tiene que ver con el mapa, con precisamente lo que subyace al mapa, que es el significado o el sentido que le damos a esos elementos que están incorporados en el lenguaje.
Entonces, estructura superficial o estructura de superficie y estructura profunda son dos formas también de clasificar la realidad que representamos verbalmente en nuestra cotidianidad. Ahora bien, vamos a explorar qué es una entrevista y luego una entrevista a profundidad. Para eso me gustaría que por favor pudiésemos compartir porque mi intención como docente en esta clase espejo, además acompañada de la profesora Mayra, no es presentarles un concepto último de entrevista, menos pues en de entrevista a profundidad, sino que todos podamos aportar como distintos profesionales de varias ramas de las ciencias sociales a esta conversación. Entonces, ¿qué es una entrevista? Cómo las personas en Venezuela, futuros profesionales, y las personas en Colombia, también futuros profesionales, pudiesen describir qué es una entrevista. ¿Qué es para ustedes entrevistarse con alguien o entrevistar a alguien? Fíjense que también tenemos dos tipos de aproximación. Si la profesora Mayra también quiere compartir, lo puede hacer con mucho gusto. Pueden escribir por el chat, pueden activar su micrófono para continuar esta conversación. ¿Qué se les ocurre? Con sus propias palabras, a modo de diagnóstico, de preconcepciones. Por aquí la profesora Mayra comenta por el chat que la entrevista es la interacción entre dos personas para indagar sobre un tema. Muchas gracias, profesora Mayra. ¿Alguien más quiere compartir alguna otra idea? Además de que es la interacción entre dos personas. ¿Creen ustedes que puede ser entre más personas que dos? ¿Han tenido la Hola, experiencia? Ujú. Hola, ¿qué tal? hola, profe. Bueno, pienso que una entrevista sí puede ser entre más de dos personas, pero se diferencia de una conversación. O sea, la Mm, entrevista tiene un objetivo en particular y queremos conocer a la persona, o cuando nos están entrevistando a nosotros, esa persona pues quiere saber algunas cosas en particular de nosotros o de nuestra historia. Muchas gracias, María. Cuéntame, ya conociéndote previamente, tu experiencia además en entrevistas de trabajo como futura industrióloga del UCAP. Bueno, ¿Cuál puede ser la diferencia? cuando yo estoy haciendo una entrevista de trabajo, pues tengo una estructura y hay ciertas cosas que deseo saber de la persona, o sea, información que es vital adquirir en ese espacio que vamos a tener, al igual que, bueno, también podemos ver otras cosas, nos gusta ver no solo lo que la persona nos va a decir en cuanto a las preguntas que le estamos haciendo, sino su actitud, su presencia, todo lo que él consideró para venir a esa entrevista de trabajo con nosotros. Exactamente, y eso que has mencionado en última instancia tiene que ver con lo que la profesora Mayra nos va a presentar, que es la comunicación no verbal. Presencia, podemos pensar en la vestimenta, los gestos, la actitud, etcétera. Pero fundamentalmente María, rescato de su intervención, muchas gracias María, complementa la definición de la profesora Mayra de que, bueno, es una interacción, puede ser con más de una persona, pero fundamentalmente esa interacción se diferencia de una conversación cotidiana, rutinaria, porque cumple un objetivo, tal y como lo comenta la profesora Mayra, para indagar sobre un tema en particular, una dimensión en específico. Charbel, también de la UCAP, Venezuela, comenta que el entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Es responsabilidad entonces, de acuerdo a lo que nos comenta Charbel, pues tener una estructura también en el tono en el que lo comenta María, una planificación, un propósito para también no hacerle perder tiempo a la persona, como a lo mejor hacemos en nuestras conversaciones cotidianas, incluso por ocio, por disfrute, por vinculación.
Y esa estructura incluso debe incluir preguntas y posibles respuestas, ¿no? Es responsabilidad entonces de quien entrevista poder suministrar estímulos, también llamadas las preguntas así en otras áreas. Los psicólogos o las psicólogas también suelen llamar esos estímulos ítems, y en otras oportunidades he escuchado a estos profesionales hablar de reactivos, pues porque la persona va a reaccionar con una determinada información, tanto verbal como no verbal. Jorge, ¿quieres comentar algo? ¿Se activó tu micrófono? No. Ok. Y precisamente esta estructura de preguntas y respuestas nos puede dar un liderazgo en particular. Quien entrevista debe liderar esa conversación. Puede haber un poco más o menos estructura, planificación, acciones premeditadas dependiendo del tipo de entrevista. En las ciencias sociales, en otras áreas de conocimiento también nos encontramos con entrevistas estructuradas, semiestructuradas, abiertas a profundidad. Hay varias categorizaciones para pensar en lo que pudiese ser una entrevista. María nos ofreció además otro tipo de entrevista, la de trabajo, la de empleo, la laboral, que también puede tener similitudes con la entrevista para investigar sobre un tema. Juan Magaldi de la UCAP Venezuela comenta que piensa que la entrevista es algo ya pautado, a diferencia también de una conversación como lo hemos comentado que puede surgir espontáneamente. Precisamente he allí otra de las grandes diferencias. Gracias Juan y a Charbel por sus aportes también, porque las conversaciones se espera que puedan, como les comentaba antes, incluso ser objeto de disfrute, de distensión, de vinculación, mientras que la entrevista tiene que ser agendada, fecha, hora, porque forma parte de los objetivos, ¿no? Del propósito, poder llevar a cabo un plan y además que tenga unos determinados resultados. Muy bien, creo que por allí podemos incluso pensar en lo siguiente que les quería comentar acerca de las semejanzas y diferencias, como ustedes ya lo han advertido, entre una entrevista y una conversación. Sin embargo, pudiésemos pensar que la entrevista entonces es una conversación planificada y la conversación pues más natural, no planificada. Aún así, una entrevista debe parecerse a una conversación para que la persona además pues empiece a sentirse en un clima de confianza, sentir que puede abrirse sobre ese tema, porque de lo contrario estaríamos pues comprometiendo los objetivos o los propósitos de esa entrevista. Pero una conversación puede ser con nosotros mismos o con otras personas. Es también un espacio al mismo tiempo que un vehículo, algo que habilita esa conversación, donde se producen los cambios y la transformación. Yo le he hecho mucho énfasis a mis estudiantes este semestre en que es en la conversación donde vivimos realmente, donde experimentamos el mundo. Y siempre puede surgir la objeción de, bueno, pero ¿y cuando no estamos con otras personas conversando, entonces no estamos viviendo o experimentando el mundo? No, por supuesto que sí, porque tenemos entonces esto que les acabamos de comentar. También podemos conversar con nosotros mismos o con otras personas. Y entonces la conversación que se manifiesta de manera más íntima la denominamos en programación neurolingüística, también en comunicación no verbal, diálogo interno. Y el diálogo interno nos disocia de nuestra propia identidad porque empezamos a conversar internamente a nivel de pensamiento, a veces puede ser en voz alta, como si estuviese tratando con otra persona. He allí la potencialidad de conceptualizar además o de hacer conciencia acerca de que, bueno, también conversamos con nosotros mismos. Pero a diferencia de la entrevista, que sí tiene un propósito, es agendada, debe indagar sobre un tema, la conversación sí debe darse, como comentó la profesora Mayra, entre más personas.
No podemos entrevistarnos a nosotros mismos, lo podemos hacer como un ejercicio lúdico, pero no estaríamos hablando de esta suerte de entrevista científica o entrevista profesional, laboral, o que sigue una serie de pautas, planificación, estructura. ¿Por qué quiero hacer también, una vez más, énfasis en que es en la conversación donde evidenciamos cambios y transformación? Porque hay otra característica de las entrevistas y es que la persona no va a ser la misma al finalizarla, porque quien entrevista en el ámbito profesional va a presentarle a la persona preguntas, estímulos, ítems reactivos, como lo quieran llamar, que motivan o llaman a la conciencia de esa persona sobre un determinado aspecto, dimensión, tema sobre la realidad. Y esa persona va a pasar de pensar al respecto o de experimentar al respecto ese tema a empezar a hacerlo consciente, verbalizarlo, explicarlo. Es como si a mí me hicieran una entrevista acerca de mi rutina. Yo experimento mi rutina, pero no siempre estoy reflexionando al respecto. Entonces, si a mí me entrevistaran para indagar sobre esa información de mi vida, yo tengo que por unos momentos, pueden ser minutos, a veces horas, llamar a mi conciencia sobre ello o bien traerlo a la conciencia, otra forma de verbalizar lo que ocurre en la entrevista. Entonces la persona va a cambiar y va a transformarse esa concepción que tenía antes de que la persona que lo entrevistara pues pudiese presentarle una serie de, a veces hasta suposiciones o estímulos, ítems, etcétera. Ahora les pregunto, para quienes quieran participar, por supuesto, y a profundidad. ¿Qué sabemos de las entrevistas a profundidad? Hemos pensado en entrevistas, pueden ser hasta periodísticas, puede ser una reunión, a veces llamamos en el idioma español reunirme con alguien, también entrevistarme con alguien, o me voy a entrevistar con mi jefe, o me voy a entrevistar con un periodista, me voy a entrevistar con un reportero o me voy a entrevistar con mis futuros empleadores, como es el caso que colocó sobre la mesa María Villamizar. Pero, ¿qué hay sobre la entrevista a profundidad? ¿Qué sabemos acerca de ella? En el marco quizás de las ciencias sociales preferiblemente. ¿Por qué a profundidad? Además, ¿por qué creemos que esta entrevista tiene que ser más profunda que las otras? ¿Cuál sería su propósito? ¿Los leo o los escucho? ¿Qué entienden por profundidad? Ustedes mismos. A ver, Lady Castillo nos comenta por aquí que la entrevista a profundidad tiene un propósito ya previamente especificado. Claro, muy bien, Lady, gracias. Y eso tiene que ver con la profundidad a la que yo quiera precisamente llegar con ese propósito. Porque precisamente la entrevista que nos retrataba María Villamizar tiene que ver con una entrevista incluso que no debe durar quizás más de media hora, una hora, porque entonces quizás ya no estaría cumpliendo el propósito de explorar. Jennifer nos comenta que la entrevista a profundidad también debe buscar ir más allá de los objetivos planteados para una entrevista abierta, porque quizás lo que buscamos con esas entrevistas a profundidad es conocer las causas o las razones que describen una forma de comportarse de manera determinada. Muy bien. Entonces hay como otras dos categorías, entrevistas exploratorias y las entrevistas a profundidad que pretenden incluso a veces hasta explicar la realidad. Quizás no desde un sentido causal, causa y efecto. Bueno, esto pasa por esto. Quizás el nivel de explicación se parece un poco más a la narración en algunos casos. Bueno, voy a explicar cómo estas personas a las que yo he entrevistado perciben
un determinado tema, o lo conceptualizan, o lo conciben, o lo verbalizan. Entonces, siempre la entrevista a profundidad va a tratar de explicar algo, ¿no? Porque si no estaríamos pensando en entrevistas exploratorias, también muy usadas en las ciencias sociales, o incluso hasta entrevistas descriptivas, ¿no? Que yo quiero más bien retratar lo que esa persona dice, más no dar un contexto, una estructura, clasificar, categorizar esa realidad a partir de las verbalizaciones de una persona a la que yo entreviste. Por supuesto, puede ser muchas más personas las que participen en un proyecto de este tipo. Muy bien, gracias a quienes han participado. Esto nos permite entonces pensar en que sí sabemos que es una entrevista e intuimos que es una entrevista a profundidad. Y cada uno de ustedes o cada una de ustedes va a entender desde su área profesional para qué son útiles las entrevistas. Pero hay ciertos errores, pudiesen ser obstáculos, limitaciones, para no ser tan dura con la adjetivación, que se cometen en una entrevista y en una entrevista a profundidad cuando creemos, como ustedes bien ya lo advirtieron al inicio de nuestra conversación, que es esto, ¿no? Esto que queremos llevar a cabo. No puede ser una conversación. A veces los profesionales pensamos que para que la persona se sienta cómoda y se abra, tiene que parecer una conversación. No, no es una conversación rutinaria, no es una conversación normal. Tiene que ser estructurada, planificada, todas esas características que ya definimos. Y además, otro tipo de errores que he visto en la práctica profesional en el marco de las entrevistas, que pensamos que porque tenemos un guión, puede ser una guía más bien para entrevistar, una serie de preguntas abiertas, generales, no directivas. Entonces no puedo hacer más preguntas, no me puedo salir del guión, como decimos en idioma español, o no puedo ser tan espontáneo como lo sería en una conversación cotidiana. No, no necesariamente. Podemos tener un guión o, dependiendo de la profundidad también, más profundidad, menos estructura, una guía. Puedo tener una lista de cosas por cubrir y sin embargo puedo permitirme como profesional indagar con más preguntas, que esas sí tendrían que surgir espontáneamente. No sabría cómo pues planificarlas, pero la programación neurolingüística sí presenta un modelo. No es un guión, no es una guía, es un modelo del cual yo puedo nutrir esa entrevista. Para producir conversaciones, entonces, de acuerdo a la programación neurolingüística, que saquen a la luz la estructura profunda, espero recuerden que conversamos al respecto, con la que experimentamos el mundo, entonces tenemos a nuestra disposición el metamodelo del lenguaje. Un metamodelo es un modelo de modelos. Por eso la palabra o el prefijo meta, porque es un modelo que agrupa o abarca o contempla más de un modelo. Piensen en lo que hoy llamamos el metaverso. ¿Por qué hablamos de metaverso? Porque hay más de un universo o más de una versión de la realidad incorporada en un espacio y además con la característica de que es digital y empieza a interactuar además con el mundo real, el físico, el tangible, el de las interacciones cara a cara. Entonces, eso que nosotros ya conocemos como meta, lo podemos contemplar y conectar con el lenguaje también en el marco de la PNL. Y por eso el metamodelo del lenguaje es un modelo de modelos o una representación de la representación, entendiendo que representación es el lenguaje y que contempla además una formulación ideal de nuestras ideas, evitando o disminuyendo las interpretaciones subjetivas acerca de lo que es expresado. Y esto me lleva a, de alguna forma, reflexionar con ustedes
acerca de otro de los errores que cometemos cuando entrevistamos. Tomar como cierto o tomar como una verdad absoluta, una explicación única de la realidad, lo que la otra persona me dice, la otra persona a la que yo entrevisto. ¿Te gusta tomar jugo de frutas? Sí, me gusta tomar jugo de frutas. Y ya, y nos quedamos con esa respuesta. Por poner un ejemplo, por supuesto, un poco simple. Pero lo cierto es que cuando hablamos de entrevistas a profundidad o entrevistas que quieran indagar mucho más en una explicación de la realidad sobre un determinado tema, tenemos que cuestionar lo que la otra persona verbaliza, no para criticar, sino para empezar a acceder a esa estructura profunda que está cubierta, que está velada por la estructura de superficie que les comentaba antes, que supone nuestro lenguaje. Es un poco abstracto lo que estamos empezando a entender ahora, pero les pongo un ejemplo. La palabra, esa que nos dice el lenguaje, no es la cosa nombrada. Por ejemplo, la palabra manzana no tiene nada que ver con la fruta a la que hace referencia. Por ejemplo, la manzana no se pudre, no es ni roja ni verde, no nace en los árboles. La palabra manzana nace de nuestro modelo del mundo. Entonces, cuando yo estoy cosificando ese mundo lingüístico a través del cual quiero hacer referencia a un mundo real o una experiencia sensorial, estoy de alguna forma distanciándome de lo que es la realidad. Por eso en la entrevista no podemos pensar que lo que dice la otra persona es 100% cierto. Yo lo tomo como un insumo, ¿para qué? Para indagar todavía más. Y eso, por supuesto, en el marco de la comunicación no verbal. Este metamodelo que ya les voy a presentar a continuación cumple la función también de comprobar, incluso alinear lo que estoy recibiendo en el marco de la comunicación no verbal de la otra persona, porque puede que no haya correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace o lo que se expresa con la fisiología, con la voz, su tono, el ritmo, etcétera. Entonces, el metamodelo del lenguaje siempre va a ser un complemento también para eso que llamamos comunicación no verbal. El metamodelo del lenguaje tiene sus raíces en la gramática transformacional de un autor llamado Noam Chomsky. ¿Por qué gramática transformacional? Porque el metamodelo del lenguaje nace con la intención de transformar la realidad del mundo de la otra persona a través de ciertos estímulos que son más preguntas. Entonces, yo tengo mi guión o guía de entrevista, dependiendo de la profundidad a la que quiero llegar, pero tengo a la par un metamodelo del lenguaje que me permite saber qué preguntar entre esas preguntas intermedias que van a estar guiando mi investigación o mi indagación sobre un aspecto de la realidad. Este metamodelo del lenguaje suele ser utilizado por su raíz en la programación neurolingüística en sesiones de terapia y coaching por profesionales que se certifican en programación neurolingüística. Y sin embargo, ¿cuál es la propuesta con esta clase espejo, esta presentación que forma parte de esta actividad? Bueno, que sea utilizada, por ejemplo, por docentes en procesos de enseñanza-aprendizaje, incluso por estudiantes, para apelar a sus docentes o al conocimiento que quieren obtener de ellos. En procesos de negociación, pienso en carreras como administración y contaduría, también por eso les listo acá las auditorías o evaluaciones, carreras como economía, finanzas. También en entrevistas de trabajo, pienso en mis estudiantes industriólogos o industriólogas, en entrevistas periodísticas, profesionales de la comunicación social o la comunicación organizacional y fundamentalmente también en investigadores o investigadoras como puede ser el campo natural de la sociología, entrevistas a profundidad. Puede ser utilizado, por supuesto, en cualquier conversación en donde se desee indagar en la experiencia del mundo de la otra persona, pero pienso en lo profesional por el impacto transformacional que tiene en el mundo o el modelo del mundo de la
otra persona, hacerle estas determinadas preguntas. El metamodelo del lenguaje todavía no es este que les presento aquí. Estas son más bien violaciones o transgresiones al metamodelo del lenguaje que ya se los presentaba como una formulación ideal de cómo hablar, cómo deberíamos estar hablando, ¿no? O tratando de que otras personas hablen y se expresen sobre la realidad. Esto que ven aquí, insisto, son transgresiones o desviaciones de esta formulación ideal que ya vamos a ver a continuación. Hay tres grandes grupos de transgresiones a una forma correcta de hablar. La primera es la generalización, la segunda es la eliminación y la tercera es la distorsión. No es de mi interés en este breve tiempo en el que estoy conversando con ustedes al respecto, pues explicar por qué la primera generalización se llama cuantificadores universales o por qué la última eliminación de información se llama verbos inespecíficos. Para eso pueden consultar el texto de Salvador Carrión y cualquier otro de la programación neurolingüística. Pero lo que quiero que se ha resaltado en esta primera conversación, bueno, es que nosotros cuando hablamos, sobre todo en la cotidianidad, pero también en el ámbito de lo profesional, generalizamos. Tomamos un elemento de la realidad como una realidad absoluta. Las excepciones son entonces descartadas cuando estamos generalizando. Cuando estamos eliminando información, le estamos ocultando a la persona ciertos elementos que nos incomodan o que según nuestros intereses conversacionales no aportan a mi mensaje, y cuando distorsionamos, entonces alteramos la realidad. Esto lo hacemos todos y todas a diario en cada conversación. Incluso yo lo he cometido en esta presentación una y otra vez. La distorsión, uno de los ejemplos más comunes es la exageración. ¿Por qué decimos que exagerar es distorsionar la realidad? Porque estoy magnificando una manifestación que capto a través de mis sentidos. Uy, no, me tardé 5.000 horas en hacer ese informe. Por supuesto que sabemos que no nos podemos tardar 5.000 horas haciendo algo que quizás nos llevó 3 días, una semana, no sé si un mes, 6 meses, pero lo cierto es que sabemos que cometemos entonces estas generalizaciones, eliminaciones y distorsiones a diario. Y eso no está mal. Igual nos entendemos. Cuando alguien me dice que había 1.000 personas en una cola para comprar algo, sabemos que no la hubo y no nos incomoda, porque sabemos leer entre líneas por nuestra cultura, por nuestras creencias, valores, etcétera. Pero si yo soy alguien que está entrevistando a otra persona con el objetivo de indagar sobre un tema, de que esa persona sea capaz de explicarme desde su punto de vista esa realidad, yo no puedo dejar que la persona me hable en términos de generalización, eliminación y distorsión, porque además eso va acompañado con la comunicación no verbal y lo comprobamos también con gestos, con señas, con nuestra respiración, y todo eso nos va a profundizar la profesora Mayra. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del metamodelo que además podemos compaginar con los objetivos de la entrevista? Y la entrevista también a profundidad en las ciencias sociales. Bueno, encontrar la información perdida. Si la persona oculta información o simplemente la omite desde un plano inconsciente o subconsciente, la recupero. Tiene que ver entonces también con determinar e identificar distorsiones, eliminaciones, generalizaciones de la información para descubrir y evidenciar además las limitaciones del mapa de la otra persona. Imagínense que yo estoy investigando sobre la prostitución en Venezuela o en Colombia y esta persona no para de hablarme de las mujeres, que las mujeres tal, que las mujeres cual, que es que las mujeres que hacen este tipo de, o ofrecen este tipo de servicios, no sé qué y no sé cuánto. Bueno, ¿y qué pasa con los hombres? Una pregunta tan sencilla como, ¿y en el caso de los hombres qué? Puede llevar a la persona a traer a la conciencia elementos que ya ha experimentado de la realidad y que no está considerando, y que en una entrevista a profundidad sobre el tema lo que evidencia son limitaciones del mapa de la persona.
Limitaciones que ya les comenté que en nuestra vida cotidiana no están ni bien ni mal. Lo que pasa es que cuando estamos investigando desde las ciencias o desde una disciplina profesional en particular, no nos sirve, no nos son funcionales para nuestros objetivos. Y finalmente, por eso también puede ser utilizado este metamodelo en cualquier contexto conversacional, puede llevar a la persona a conectarse con la experiencia primaria y con ese territorio de donde tomó la experiencia. Es decir, ¿tú me estás diciendo de verdad que había 1000 personas en la cola? Ah, no, vale, estoy exagerando, había 50. Claro, entonces la persona ya cambia, ya es otra, o de alguna manera ve las cosas de otra forma, ¿no? Esa es la intención. La profe Mayra también indagará, imagino, pues en esos elementos de la comunicación no verbal que nos hacen conectar mucho mejor con otras personas, pero lo cierto es que el metamodelo precisamente tiene que ser compaginado con una comunicación no verbal apropiada, cercana, libre de juicios, al menos evidentes en nuestra propia comunicación, porque si la persona lo toma como precisamente un cuestionamiento, una crítica a cómo ella está expresando la realidad desde su mapa, entonces la persona se va a cerrar. Y también es importante en ese sentido aclarar que una frase puede contener más de una transgresión. Puede que en una misma frase yo generalicé, eliminé información y además distorsioné la realidad. Y no es porque eso esté mal que nosotros apliquemos las preguntas o desafíos, que es básicamente la aplicación del metamodelo. Realmente lo que debemos es seleccionar, como pues coloquialmente decimos, escoger nuestras batallas. Bueno, esta persona generalizó, eliminó y distorsionó la realidad con estas frases en particular y estas verbalizaciones, pero quizás me conviene más bien indagar en la generalización por ahora y quizás luego recuperar información o ajustarla a lo que fue realmente su información percibida, pero no podemos tampoco en una entrevista con este metamodelo del lenguaje pretender que vamos a indagar acerca de todo, ¿no? Así como la entrevista a profundidad se planifica, el metamodelo debe ser dosificado en una entrevista a profundidad. Y por supuesto, apropiando y adecuando nuestra comunicación no verbal para que esto no parezca un cuestionamiento, insisto. Les pongo algunos ejemplos ya para finalizar. Dentro de la generalización y todos estos tipos de generalización tenemos ejemplos como los siguientes. La E es el ejemplo y la D es el desafío o la pregunta que es sugerida por el metamodelo de la PNL. Si alguien me dice, todos los hombres son iguales, yo le puedo preguntar, ¿todos? Otro ejemplo, siempre llegas tarde, siempre. Estas preguntas desafío lo que llevan a la persona es a ser consciente de su generalización. Bueno, no todos los hombres son iguales. Mi hermano no es precisamente así como estoy describiendo del sexo de los hombres o del género masculino. Siempre llegas tarde, siempre. No, bueno, ayer no lo hiciste. Entonces, llevamos a la persona a especificar, ya no a generalizar un elemento de la realidad y a considerarlo como transversal, sino decir, bueno, en esta circunstancia en particular, esto se manifiesta de esta manera, no en todas las ocasiones. No puedo aprender inglés. ¿Qué te lo impide? Entonces aquí estamos tratando de que la persona de alguna forma se conecte con la limitación de su mapa y entienda que es nada más que eso, una limitación. No es la realidad, no es la posibilidad lo que es posible. Por ejemplo, tengo que ir a esa fiesta. Bueno, ¿qué sucedería si no fueras? Y empieza a disminuir la gravedad de las consecuencias, ¿no? Yo les resalté la palabra esa fiesta porque precisamente les decía que no hay que aplicar el metamodelo a todo lo que la persona dice, hay que escoger con qué nos vamos a quedar y con qué vamos a trabajar. Entonces,
Aquí hay otra violación, porque yo pudiese decirle a la persona, preguntarle, en vez de qué sucedería si no fueras, que es una generalización de operador modal, le pudiese preguntar, bueno, ¿a qué fiesta específicamente? ¿A qué fiesta te estás refiriendo? ¿O a la fiesta de quién? Y allí estoy especificando. Y así otros ejemplos. Voy a tomar unos pocos de cada lámina para acortar un poco mi intervención. Tenemos, por ejemplo, verbalizaciones como la vida adulta es muy difícil desde la eliminación de la información. Oye, ¿difícil cómo? Uno no se acuesta sin cepillarse los dientes. Imagínense que soy una persona que entrevista a otra por pues indagar sobre las prácticas de higiene personal, porque quiero sacar un producto. Ok, ¿quién específicamente? ¿Quién específicamente no se acuesta sin cepillarse los dientes? ¿Es usted? ¿Soy yo? ¿Es su vecino? ¿Sus hijos o hijas? Y así sucesivamente. Las ciudades son mejores. ¿Mejores que qué? Hay que mostrarse en redes sociales. Mostrarse cómo. Aquí la persona no me está diciendo qué significa mostrarse en redes sociales para ella. Y ese es el asunto con el metamodelo de lenguaje. En la cotidianidad damos por sentado los significados que le atribuimos a ciertas verbalizaciones. En una entrevista, en el marco de lo profesional o en particular en las ciencias sociales, no podemos pensar que estamos precisamente entendiendo mostrarse en redes sociales como lo mismo, ¿no? Y de allí los errores de comprensión, por supuesto. Y la última categorización es la distorsión, en esa donde alteramos ligera o gravemente la realidad. Tengo depresión, tengo una enfermedad. Bueno, ¿qué te deprime? ¿Qué te enferma? La depresión y la enfermedad no son sujetos. Estamos nominalizando algo que puede ser más bien una acción, un verbo, y tener una causa determinada que una vez la causa desaparezca, desaparece la depresión, la enfermedad. Es llevar a la persona a ser consciente en este sentido de su limitación. Lo digo una vez más. Esta otra que es de lectura mental. Yo sé lo que estás pensando, tú me entiendes. Bueno, ¿cómo lo sabes? ¿Qué es específicamente lo que entiendo? O lo que entiendes tú de lo que entiendo yo. Y así sucesivamente vamos a poder, con ese guión, un guía de entrevista o en una conversación cualquiera, informal, personal, tratar de comprender realmente a la persona, porque en la cotidianidad no nos interesa comprender a nadie. Bueno, ya tú sabes a qué hora es la fiesta. Sí, sí, y nos vamos. Sin preguntar, oye, es a las 10, ¿verdad? ¿O es a las 11:30? ¿Tú tienes en mente la misma hora que yo? Damos por sentado tantas cosas a diario que lo que estamos haciendo es imponer nuestro mapa o modelo del mundo a otra persona. Si yo quiero investigar sobre un tema, ese es uno de los primeros errores que no puedo cometer. No saben la cantidad de veces en tesistas, bien sea como su tutora o como jurado de trabajos de investigación, en donde he visto que los estudiantes se quedan con la información que le dan. Unas chicas pueden estar investigando sobre discriminación laboral, discriminación en el trabajo y le preguntan entonces como investigadoras en formación, ¿todo bien en el trabajo? Bueno, la persona le va a decir todo bien, claro. No vamos a querer indagar en esa generalización que supone la palabra todos. Y se quedan entonces los futuros profesionales con esa información. Cuando nos dicen en una entrevista, bueno, eso tú sabes, el investigador no puede dar por sentado que sabe a lo que se refiere la persona porque está pretendiendo indagar. Tenía también por aquí, bueno, otros propósitos sobre por qué podemos utilizar estas preguntas. Bueno, porque cambian inmediatamente el foco de la atención de la persona y en consecuencia cómo nos sentimos respecto a eso por lo que se nos está preguntando. Recuperan aquello que hemos suprimido, esto ya lo he comentado, y además cambian los recursos de los que disponemos, como les dije antes. La persona luego de una entrevista, puede ser de trabajo, una auditoría o una entrevista a profundidad por una investigación, ya no será la misma después de que le hemos
preguntado por una serie de cosas y de que la hemos hecho entrar en conciencia acerca de sus propias generalizaciones, distorsiones y eliminaciones, pero ¿en virtud de qué? En virtud de acercarnos un poco más a una realidad objetiva, entre comillas, que pensar que las personas están pensando lo mismo que nosotros y viven el mundo de la manera en la que vivimos nosotros, esa experiencia sensorial. Tenía preparado un ejercicio, una demostración de cómo se aplica el metamodelo del lenguaje con algún voluntario o voluntaria, pero para no quitarle mucho tiempo a la profesora Mayra, más del que ya le tomé, quisiera, bueno, cerrar la presentación con algunos de sus comentarios sobre, bueno, qué se llevan de esta información, qué ideas pueden resonar con su experiencia, si ustedes mismos consideran que han incurrido en generalizaciones, distorsiones o eliminaciones de información en sus conversaciones naturales e informales y cotidianas, y si hay algo que más bien contraría quizás lo que ustedes ya conocen desde lo personal o lo profesional. En líneas generales, quiero escucharlos, ¿no? Quiero escuchar qué les parece este metamodelo, para qué creen que puede ser útil. Insisto, si ustedes se sienten vinculados o identificados con esos ejemplos que les presenté previamente para aplicar desafíos. ¿Cuál es su apreciación de este tema entonces? ¿Algún voluntario, voluntaria? Antes de darle el pase a la profesora Mayra. Muy bien. Entonces, si no hay más comentarios, podemos darle el pase a la profesora Mayra Jaimes, que va a presentar su tema de comunicación no verbal. Muchas gracias por su atención. Igual vamos a compartir no solo el texto de Salvador Carrión, sino también la presentación que les acabo de compartir. Bueno, buenos días. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, y también ya pueden ver la presentación. Sí, se ve en su versión sin compartir, exacto. Ahora se ve toda la pantalla. Ok. Bueno, buenos días para todos. Ya como la profesora Astrid les dijo, mi nombre es Mayra Alejandra Jaimes Carrillo. Yo soy ingeniera industrial, especialista en desarrollo humano y magíster en gestión de la educación. He tenido la oportunidad de trabajar en cargos de gestión humana, como jefe de gestión humana o jefe de talento humano o jefe de recursos humanos, no sé de pronto cómo lo llamen allá en Venezuela. Y eso, digamos que me ha dado también como la experiencia para poder hablarles de comunicación no verbal en este caso. Ya la profesora Astrid les hizo también como un acercamiento a lo que es la comunicación verbal. Y bueno, la idea es que a ustedes les quede esta clase como una semillita para que ustedes entiendan lo que significa y el impacto que tiene la comunicación no verbal. De hecho, el impacto que tiene como tal la comunicación, porque ustedes saben que la interacción humana o esa interacción de nosotros en diferentes ámbitos, ya sea personal o ya sea profesional o laboral, ya dentro de una organización, tiene como éxito
el hecho de que nosotros sepamos y tengamos habilidades en comunicación. Lo que genera éxito o fracaso es que nosotros sepamos cómo expresarnos y cómo hablar. Esperen un segundito, qué pena. Qué pena, chicos. Estoy en la sala de profesores, entonces llegaron varios profes y hablaron bastante fuerte por si de pronto alcanzaron a escuchar. Entonces, chicos, les decía que la comunicación de verdad que genera impacto grandísimo en todos los aspectos de nuestra vida y obviamente en el organizacional. Por la parte de las unidades tecnológicas de Santander y los estudiantes que están conectados, al igual que los estudiantes de Caracas, también estamos en el tema de comunicación. La asignatura específicamente para nosotros se llama comunicación organizacional y como ustedes pueden de pronto ya suponer, es una materia o una asignatura que se enfoca en cómo nosotros debemos abordar la comunicación dentro de una organización para que funcione correctamente. La comunicación y la buena comunicación, porque la comunicación está, pero cómo la manejamos, ahí está la diferencia. De lo bueno o lo malo que nosotros hagamos para comunicarnos bien es lo que nos genera realmente o buenos o malos resultados. Entonces, chicos, especialmente les voy a hablar de la comunicación no verbal. Ahí están viendo la siguiente diapositiva. Sí, se ve perfecto. Listo. Bueno, chicos, entonces, la comunicación no verbal refleja cómo nos sentimos. Entonces, aquí es la primera idea que yo quiero que les quede. Ustedes pueden decir muchas cosas, que es la comunicación verbal, que es ese uso de las palabras, que es ese tono de voz, que es esa forma de hablar o de expresar. Pero la comunicación no verbal es la que confirma lo que ustedes están diciendo. Por eso es que se habla mucho de que cuando uno sabe, digamos en mi caso, que la experiencia que he tenido en cargos de gestión humana me ha dado la habilidad para hacer esa lectura no verbal o esa lectura también de lo que llaman lenguaje corporal. Entonces, cuando una persona está hablando, pero su cuerpo, su mirada, está diciendo otra cosa, ya uno sabe que la persona puede estar mintiendo o puede ser que esté nerviosa o puede ser que esté insegura en lo que está diciendo. ¿Sí? Esto, como les digo, es una habilidad, porque no todas las personas saben que las personas hablan a través de sus gestos, su mirada, que ya vamos a ver más adelante a qué es lo que se refiere. Entonces, primero, la comunicación no verbal refleja cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos contentos, lo expresamos en la mirada, en la cara. Si estamos tristes, también lo expresamos. Y no necesitamos hablar para que alguien nos diga qué te pasa, por qué estás triste, o que nos diga, bueno, ¿qué te pasó que te tiene tan alegre, tan contento? No es mejor comunicadora la persona que más habla, sino aquella que lo hace de una determinada manera y que además combina ese hablar con otras habilidades que tienen que ver con la expresión, la voz, el lenguaje corporal, ¿sí? Y también, obviamente, qué lenguaje utiliza y qué palabras utiliza. Entonces, otra de las características que quiero que les quede es, nosotros tenemos gestos que empleamos de manera consciente y que nosotros tenemos una clara intención de hacerlo. Por ejemplo, si ustedes están aburridos en algún lugar y quieren irse o quieren de pronto que la persona que está hablando, por ejemplo, si están en una conferencia o en una clase,
ustedes empiezan a bostezar, se empiezan a rascar la cabeza, se empiezan a mover. Ya de entrada están diciendo, estoy aburrido, por favor, termine. Lo hacen conscientemente, pero en otras ocasiones los gestos son inconscientes, son involuntarios, que si bien es cierto, ustedes no lo pueden estar notando, pero sí le están diciendo a la otra persona algún mensaje. Puede ser positivo, puede ser negativo. Y observan ustedes, por ejemplo, en la imagen donde el niño tiene el celular. ¿Qué está expresando ese niño? ¿Qué expresión tiene, chicos? ¿Qué nos está diciendo el niño? Que está asustado, puede ser, ¿cierto? Que está sorprendido, nos dice acá Diego, impresionado, Charbel dice que está asustado, ¿sí? Sorprendido, que está asombrado, muy bien. Eso es lo que nos está diciendo la imagen, ¿cierto? Pero nosotros no sabemos realmente ni siquiera cuál es el mensaje que está escuchando ese niño. Miren, chicos, lo que les coloco en la otra imagen, donde está el hola, ¿cómo estás? Ese hola, ¿cómo estás? Nosotros, de cierta manera, lo estamos mirando como en la parte que la persona tiene al expresarse y en la parte verbal. Entonces, puede ser que una persona nos diga, hola, ¿cómo estás? O puede ser que nos diga, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? De esa manera, nosotros ya estamos haciendo lectura, de la manera como el tono de voz nos está hablando y de la manera de pronto como la persona nos está reflejando esa pregunta. Si esa persona está triste, puede ser que solamente nos diga, hola, ¿cómo estás? Si esa persona está feliz, puede decir, hola, ¿cómo estás? Porque la manera de su cuerpo también nos está hablando. ¿Sí? Por eso la imagen que les coloqué, ese hola, ¿cómo estás? Es un mensaje que va desde lo verbal y lo no verbal. ¿Listo? Entonces, chicos, hay lenguajes de comunicación no verbal. ¿Sí? Acá se los presento. Está la gesticulación, está el movimiento de las manos. Quizás ahorita algunos me pueden ver cómo estoy moviendo las manos. El movimiento del cuerpo, la mirada y la sonrisa y el uso de ese espacio personal. ¿Sí? Vamos a abordar cada uno de ellos. Antes de llegar allá, quiero que ustedes vean este comentario que nos hace una autora de un video, de un libro que se llama Lenguaje no verbal. Ella se llama Teresa Baró. ¿Qué nos dice ella? Que todos tenemos, queramos o no, un rostro social, ya que vamos por la vida proyectando y transmitiendo una información que quien sabe interpretarla es capaz de captar cosas que muchas veces ni el propio emisor es consciente de ella. Entonces acá vuelvo a reafirmarlo. Todo el tiempo nosotros estamos diciendo algo, todo el tiempo, chicos. Desde que nos levantamos, si nos levantamos con una cara amable, una sonrisa amable, o si nos levantamos de pronto, como a veces se dice, con el pie izquierdo, que hay muchas personas que tienen pues esa frase, o sea, esa expresión. Desde que nos levantamos estamos transmitiendo algo hasta el momento que nos vamos a dormir. Todo el tiempo, chicos, en el transporte en el que nos movilizamos hacia donde vayamos, universidad, trabajo, cuando nos dirigimos a alguien, todo el tiempo estamos transmitiendo, ya sea con palabras o con nuestro cuerpo. Y como nos dice ahí, hay personas que saben interpretar ese lenguaje no verbal. ¿Sí? En mi caso, como les digo, ya uno aprende a conocer cómo las personas transmiten desde su cuerpo mensajes. ¿Sí? A veces, como les digo, somos conscientes de ello y a veces no somos conscientes de ello. ¿Sí?
¿Qué observan ahí, chicos? Voy a mirar acá desde el celular que puedo ver el chat, porque acá en la pantalla no lo puedo ver. Coloquen en el chat qué gestos observan ustedes ahí. Una cara es de enojo, ¿cierto? Nos dice Nasli. Disgusto, nos dice Brian, ¿cierto? Felicidad. Stephanie dice, Angeli dice felicidad, Stephanie nos dice felicidad, también hay mal humor, asombro, pensamiento, ¿cierto? Hay uno que está ahí como pensando a ver qué decisión tomar, otro está como molesto, hay risas, hay aburrimiento. Entonces, chicos, gracias a los que participaron. ¿Qué nos muestra entonces esta imagen? Como pueden ver, hay unos que nos demuestra seriedad, también muy bien lo que dice Stephanie. Asombro. Listo, chicos. ¿Ahí me siguen escuchando bien? Sí. Listo, gracias. Entonces, ahí ustedes que observan lo que me acaban de decir, asombro, seriedad, felicidad. Chicos, véanse ustedes reflejados allí. Ahí en esos gestos, nosotros, todos los que estamos acá, nos podemos ver reflejados. Todos hemos tenido esa cara de esas que ustedes ven ahí en algún momento. Todos. Sí, yo creo que ninguno ha dicho, no, yo no he tenido esa cara o esta otra, no. Todos hemos tenido esas caritas, ¿cierto? Entonces, chicos, con los gestos nosotros también hablamos. Es una manera, pues ya como ustedes ven, es una manera de lenguaje no verbal. ¿Por qué? Porque los gestos expresan lo que nosotros sentimos. ¿Sí? Esa gesticulación puede ser de la cara y de las manos, por lo general. ¿Sí? Ya con la cara se va diciendo cosas, sin nosotros tener que decir, oiga, estoy aburrido o estoy pensativo. Fíjense ustedes que a veces nosotros estamos pensativos y alguien se nos acerca y nos dice, ¿en qué piensas? Solamente con vernos de pronto con la mano en la mandíbula o con la mano en la cabeza, estamos pensando. ¿Sí? Entonces ya la persona lee e interpreta que estamos pensando. ¿Listo? Las manos. ¿Qué hacemos con las manos? ¿Sí? Alguien que por favor lea la presentación donde nos habla de las manos. Las manos, en el ¿Sí? lenguaje no verbal, las manos por sí mismas son lenguaje, acompañan a las palabras y además los gestos y posiciones que se hacen con las manos son más fiables en un discurso que las propias palabras. Además, que se emplean con frecuencia. Si se hace una enumeración, se cuenta con los dedos. Si se rehúsa o se desaprueba algo, se realiza un movimiento oscilante de las manos con la palma hacia abajo. Si se expresa sinceridad, se coloca la mano sobre el pecho o sobre el lado del corazón. Acercar el dedo a la nariz suele expresar una duda ante lo que se está diciendo. Apuntar con el dedo índice de señalamiento denota culpa o mostrar el dedo pulgar indica participación y aceptación. Listo, muchas gracias. Entonces, chicos, ¿qué nos dice acá? En el lenguaje no verbal, las manos por sí mismas son lenguaje. Y yo creo que todos tenemos claro eso. ¿Sí? Fíjense ustedes que nosotros cuando hablamos, movemos las manos. En este momento, si me alcanzan a ver, yo estoy moviendo las manos. ¿Por qué? Porque yo les estoy dando una información que se reafirma con las manos. Fíjense ustedes que estos son algunos de los ademanes que se emplean con frecuencia, que nosotros empleamos con frecuencia cuando estamos hablando. Por ejemplo, si yo les digo en este momento, son 4 de los aspectos que vamos a revisar de tal tema, yo puedo decirles el número 4 con las manos, ¿sí? Ya ahí estoy reafirmando ese número 4 que les estoy diciendo. Si nosotros no aprobamos algo,
cuando ustedes, por ejemplo, ven a alguien que está sentado en una mesa o en algún lugar donde pueda decir, no estoy de acuerdo, baja las manos y dice, no estoy de acuerdo, o incluso manotea la mesa si no está de acuerdo. Cuando nosotros hablamos con sinceridad, eso es algo, chicos, inconsciente. Si nosotros estamos hablando de algo que de verdad es sincero, a veces usamos la expresión de tocarnos el pecho como reafirmando que es algo sincero. Si nosotros acercamos el dedo a la nariz, es como dudo de pronto de lo que esté haciendo. Apuntar con el dedo índice también es algo que es muy utilizado y muchas personas lo hacen inconsciente, como que usted tuvo la culpa de tal cosa. Mostrar el dedo pulgar indica participación y aceptación, o sea, el dedito así, de los que me alcanzan a ver por acá. ¿Qué significa? Por ejemplo, nosotros estamos usando muchas esas expresiones también con emoticones. El emoticón de levantar la manita, cuando ustedes, levantar el dedo, perdón, cuando ustedes dicen estoy de acuerdo, levantamos el dedo pulgar. Y así sucesivamente, las manos hablan por sí solas. Por ejemplo, ustedes han visto que cuando hay de pronto trancones, o creo que en Venezuela les dicen las colas, a veces los agentes de tránsito tienen que llegar a apoyar. ¿Ellos qué hacen? ¿Ellos gritan o cómo le hablan a las personas que van en sus carros o en sus motos? ¿Qué hacen ellos? ¿Sí? Colóquenlo en el chat, chicos. ¿Qué hacen ellos? Hablan a través de las señales, muy bien, ¿cierto? O sea, ellos como que siga, pare, eso es el lenguaje de las manos. Y nosotros ya como digamos, ciudadanos o como seres humanos que ya utilizamos el lenguaje no verbal, nosotros sabemos que esas son señales y nadie nos tiene que explicar. O sea, ya él está diciendo, paren porque siguen los otros carros de la carretera contraria. Eso es lo que nosotros todo el tiempo estamos expresando. ¿Sí? Y así sucesivamente, el uso de las manos en el lenguaje no verbal es demasiado importante y reafirma, ¿sí? Por ejemplo, lo que hablaba ahorita la profesora Street en el tema de las entrevistas. En una entrevista laboral hay que mostrar las manos, porque las manos están reafirmando lo que estamos diciendo. Si la persona de pronto esconde las manos debajo de la mesa en una entrevista de trabajo o las mete en los bolsillos de los pantalones, es porque se siente nerviosa, se siente insegura, como que no está totalmente segura de la información que está diciendo. ¿Sí? Hay que mostrar las manos. ¿Sí? Listo, chicos. Movimientos corporales. Hay 5 movimientos corporales que son de los más conocidos y que esos movimientos ustedes lo usan. En ese momento ustedes van a saber que se llaman así, pero ustedes lo usan todos los días. El primero son los emblemas. Son actos no verbales que tienen una traducción verbal específica conocida. Ejemplo, frotarse las manos indica frío. ¿Sí? Ya nosotros no necesitamos pronto que alguien diga, ay, tengo frío. Solo con el hecho de que haga así, ya puede ser que es indicio de que esa persona tiene frío. ¿Sí? Si una persona junta las manos, ya sabemos que es como una señal de oración, de petición. ¿Sí? Y así sucesivamente esos emblemas que ya para nosotros son comunes, porque también, chicos, hay algo que es importante que tengan en cuenta. El lenguaje no verbal o la comunicación no verbal, así como también la comunicación verbal, tiene connotación de acuerdo al contexto en el que yo esté hablando. Por ejemplo, ahorita por eso yo les aclaré rápidamente la palabra trancón y la palabra cola.
Si de pronto yo me hubiera quedado solo con la palabra trancón, de pronto para los estudiantes o las personas que nos acompañan de Venezuela, si ellos no saben qué es trancón para nosotros en Colombia, de pronto hubieran quedado un poquito perdidos. Pero ya como yo les dije, la cola, ya para ellos la cola es trancón. Para nosotros en Colombia, cola, por lo general puede ser como la cola en un supermercado o la fila en un supermercado o en un banco. Pero cola para nosotros no es trancón de carro, ¿no? Entonces, por eso hay que aclarar en los diferentes contextos. Los emblemas por lo general son universales, los conceptos, los gestos, pero puede ser que de pronto en algún país haya algún emblema muy propio de ese país. Segundo, los ilustradores. Esos movimientos corporales ilustradores son aquellos movimientos que sirven para mostrar lo que se está diciendo con las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy contento, yo lo expreso con mi cuerpo. Si yo estoy triste o estoy bravo, también lo demuestro con mi cuerpo. Por ejemplo, una persona que está brava manotea mucho. Y ya con la manoteadera, pues ya se dice, bueno, esta persona está como brava, mejor no se le acerque, ¿sí? Los reguladores mantienen y regulan la naturaleza alternante de hablante y oyente entre dos o más interlocutores. ¿Cuál es este movimiento regulador? Ejemplo, el que les acabé de decir del agente de tránsito en la calle cuando está dirigiendo el flujo vehicular. Levanta la mano para que paren. Mueve la mano diciendo sigan. ¿Sí? Un regulador, por ejemplo, en una conferencia, se les dice a las personas, el que quiera hablar, levante la mano. Y así mismo lo hacen las personas que están dentro de esa conferencia. El que quiere hablar, levanta la mano simplemente y ya le está diciendo al conferencista o a la persona que está dirigiendo la charla, yo quiero hablar, sin tener que decir, yo quiero hablar. No, solo con levantar la mano ya está diciendo, yo quiero hablar. Los adaptadores son gestos que aparentemente, ahí chicos, se los resalté en negrilla. ¿Por qué? Porque dice, son gestos que aparentemente no tienen ningún sentido y no aportan nada, aparentemente, pero chicos, sí aportan y mucho. ¿Por qué? Rascarse la cabeza, el cuello, la nuca, peinarse el cabello con los dedos, en el caso de las mujeres, o incluso a veces también los hombres que se rasquen la cabeza o se peinen su cabello. ¿Eso qué significa, chicos? Son gestos muy rutinarios, son gestos que son del día a día, pero ¿qué nos están diciendo? Aburrimiento, pereza, me quiero ir, o estoy nervioso, estoy inseguro, no me siento bien acá, ya me quiero ir. ¿Sí? Eso es los adaptadores. Aparentemente son movimientos muy sencillos. Rascarse la cabeza, uno dirá, pero sí, ¿eso qué puede significar? Significa mucho. ¿Sí? O tocarse el cuello, o peinarse el cabello, ¿sí? Ya eso denota que la persona está incómoda. ¿Listo? Muestras de afecto. Las muestras de afecto son gestos y movimientos realizados con el rostro o cuerpo que transmiten actitud o estado emocional. Este es muy habitual. ¿Por qué? Porque acá nosotros estamos expresando emociones. Si estoy contento, si estoy triste, si me siento molesto, si estoy preocupado. Todo se muestra a través de estos gestos. Y chicos, esto es algo involuntario. El cuerpo habla por sí solo. Si no lo sabían o si ya lo sabían, refuércenlo, y si no lo sabían, sepan que el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, vale más que el lenguaje verbal. De hecho, hay diferentes autores, diferentes libros donde nos hablan de estos porcentajes. Por ejemplo, hay algunos que nos dicen que el mensaje
en su confianza está transmitido un 80% en lenguaje corporal y un 20% lenguaje verbal, o sea, las palabras. Hay otros autores que dicen que el 35% es el lenguaje verbal y el impacto del mensaje es el 65% no verbal. Hay diferentes porcentajes, pero en los que todos estos autores coinciden es que la mayoría del porcentaje va en el lenguaje no verbal, ¿sí? El lenguaje corporal. ¿Listo? Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Listo. Sigamos, chicos. Por acá no veo. Espérenme, reviso el chat. Listo. Creo que por ahora no hay preguntas. Bueno, actitud corporal. Chicos, demasiado importante. Y esto reafirma el mensaje, como les digo. Se habla mucho de la actitud de las personas por el modo de comportarse ante los hechos que suceden en la vida. ¿Sí? Pero no solo muestra actitud lo que decimos o lo que hacemos, sino también nuestro cuerpo manifiesta y los gestos. La actitud corporal se refleja tanto estando de pie como sentado o caminando con las manos. Como les dije, chicos, ahorita, desde que ustedes se levantan hasta que se acuestan en la noche, están con una actitud corporal y con un mensaje no verbal. Las personas suelen tener temor a sentirse observadas cuando hablan en público. Eso es un tema que manifiestan muchas personas. Y no sé si será el caso de ustedes, pero muchas personas dicen, qué pena hablar en público, me siento observada, siento que me están criticando, que me están mirando, que están diciendo, bueno, en fin, diferentes miedos que se sienten de hablar en público. Pero la verdad es que nosotros somos observados en todo momento. Por ejemplo, ustedes son observados por los profesores cuando están en clase. No solamente ustedes observan al docente, sino que el docente también los está observando. Uno a través de sus gestos sabe si ustedes están entendiendo la clase, si están interesados por la clase o si por el contrario están aburridos y están que salen corriendo del salón. Eso se sabe, ¿sí? Porque todo el tiempo, chicos, nosotros estamos siendo observados. Nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, todo el tiempo estamos siendo observados, que no se les olvide. Entonces, chicos, ejemplo, en la fila o en la cola de un supermercado, la gente parecerá. Imagínense ustedes en ese momento que están en una fila o en las filas donde ustedes han estado. Ustedes a veces, si la fila está muy larga, empiezan a mirar a las personas. ¿Qué observan? Algunos están cansados, otros como encogidos, como están encorvados, otros están bravos, como a la defensiva, otros están alegres, otros están aburridos, otros tristes, etcétera. Y es un etcétera largo, porque de esas 20, 30, 50 personas que están de pronto en la fila antes de ustedes, cada uno tiene una emoción diferente y cada uno lo expresa de manera diferente. Por ejemplo, acá, ¿qué expresa la chica que está en la primera imagen a su izquierda? Yo creo que ustedes también lo ven hacia la izquierda. ¿Qué está expresando? Está aburrida, ¿cierto? Nos dice acá Edith Neighbor. Cristian nos dice que tiene como angustia, como fastidio, ¿cierto? ¿Qué expresa la última hacia su derecha? La última chica, ¿qué está expresando? Felicidad, interés, confianza, entusiasmo, muy bien. Las ganas, satisfacción. Muy bien, chicos. ¿Sí ven, chicos, que para
ustedes es muy fácil de esa actitud corporal, porque ustedes todos los días lo hacen y también lo observan de otras personas. Acá, por ejemplo, la manera de estar de pie. El primer señor o la primera imagen que nos demuestra, que observan. Está como relajado, ¿será? Está con las manos en los bolsillos, como esperando. Demuestra una actitud neutral, ¿cierto? El segundo ya que nos está demostrando. Miren cómo tiene la posición de los pies la segunda imagen. Sí, Stephanie, muy bien. La primera imagen como descomplicado, como relajado. La segunda, ¿qué nos muestra? Que está en una posición de ancla, ¿cierto? Como en una posición como de autoridad. Fíjense, chicos, que aquí, así se paran los vigilantes o las personas de seguridad a la entrada de algún lugar. Como estamos aquí cuidando, estoy aquí cuidando, bueno, usted a qué viene, ¿cierto? ¿Qué necesita? La imagen 3, ¿qué les transmite? De pronto timidez, ¿cierto? Por lo general se dice que cuando se cruzan los brazos es porque la persona se cierra a la información que le están dando. Por lo general. Sin embargo, hay que mirar también el contexto. ¿Por qué? Porque si una persona está en una fila o en una cola y coloca sus brazos así, o sea, como que los cruza, puede ser que está cansado, puede ser que le duela la espalda, entonces de pronto es una manera de soportar la espalda. Depende del contexto, ¿sí? Pero si es una persona que de pronto está en un círculo social donde están hablando y de pronto se cierra también, como que cierra los brazos, sí puede ser que la persona, ahí ya uno sí puede interpretar que la persona está como cerrándose a las personas que están ahí o cerrándose a la información que está recibiendo. La cuarta imagen. ¿Qué nos demuestra la cuarta? Aquí en este caso puede ser que ¿qué les transmite? La de la mujer, la cuarta. De pronto que está frente a un público, cruzó las piernas como para sentirse segura. Sin embargo, chicos, la idea es que nosotros no crucemos las piernas cuando estamos hablando frente a un público. A veces se hace inconscientemente si la persona está cansada. Como que, ay, estoy cansada de estar tanto tiempo de pie, entonces como que se cruzan las piernas para descansar una sobre la otra. Listo. Demuestra también seguridad. ¿Por qué? Porque la señora, la de la cuarta imagen, está de pie. Está derecha, me refiero. Está como en una postura erguida. ¿Listo? Vamos a ver esta otra. ¿Qué observan ahí, chicos? En la primera, en la de la izquierda. Sin ganas, ¿cierto? Cansancio. Cansancio, también nos dice Francis. Chicos, ¿qué pasa? Y quiero que les quede también una tareita de ahora en adelante. O si ya lo saben, muy bien que lo sigan practicando. En la imagen de la izquierda ustedes ven una persona encorvada, que puede parecer sin ganas, como aburrida.
a veces como se dice, como sin rumbo en la vida, ¿cierto? En la segunda ustedes pueden ver una persona que está derecha, erguida, que está bien parada y que tiene como ese empoderamiento, si lo podemos llamar así. Chicos, la posición de encorvarse a veces es involuntaria. ¿A qué me refiero? Una persona cuando está triste, cuando está como afligida por algo, tiende a encogerse, a enrollarse, ¿sí? Y puede tener esta posición, ¿sí? Cuando una persona, por el contrario, está contenta, está alegre, se siente bien, está feliz, se siente exitosa, siempre mantiene una postura hacia los hombros hacia atrás, como derecha, camina derecha, mira hacia el frente, ¿sí? Esa es la actitud que siempre debemos tener, ¿sí? Que obviamente hay situaciones difíciles en la vida y bueno, eso el mismo cuerpo también habla, pero entiendan que si ustedes quieren proyectar una imagen profesional, si ustedes quieren proyectar buena imagen a donde vayan, tienen que estar en una postura adecuada. ¿Por qué? Porque la postura también habla, ¿sí? Miren ustedes cuando tienen pereza o están, cómo se sientan en un mueble. Cuando tienen pereza, como cuando están cansados. Ustedes no se sientan derechitos, ¿cómo se sientan? ¿Mm? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen, chicos? Ustedes literalmente como que se acuestan, pero ustedes no están pensando, ay, voy a sentarme derecho porque también se afecta mi espalda y mi columna. Ya ahí ustedes están denotando, estamos cansados, ¿sí? Como que se descuelga el cuerpo. Chicos, estos son actos involuntarios que el cuerpo los lee, pero también ustedes deben ser conscientes de que su postura habla por ustedes. Cuando se está aprendiendo de este tema del lenguaje corporal, enseñan mucho a trabajar la postura. De hecho, aquí les hago una aclaración. Puede ser que hayan personas que de pronto tengan algún problema cervical y por eso se encorven un poco, que eso ya es distinto, ¿sí? Pero eso también se nota. O sea, usted puede ver a una persona que esté jorobada o encorvada, pero tiene buena actitud. Entonces ahí el tema de pronto ya es fisiológico, puede ser que tengan algún problema en la columna, que eso ya es un tema aparte. ¿Sí? Ahí no podemos catalogar que la persona está aburrida o que está sin ganas, porque puede ser que la persona tenga un problema de columna. Pero eso también, como les digo, se sabe diferenciar, ¿sí? ¿A qué se invita a las personas? A que hagan ejercicios de postura, que sepan que se deben sentar adecuadamente en una silla, porque eso genera buenos hábitos también de postura para la salud de nosotros mismos. A eso es a lo que se debe invitar. Y la postura refleja también el mensaje, ¿sí? Listo, chicos. La mirada. Vamos con la mirada rápidamente. ¿Qué pasa con la mirada, chicos? El rostro es la parte del cuerpo que más capacidad de comunicación tiene, y eso ustedes ya lo saben, ¿cierto? Ahí yo no me debo detener mucho. Y gran parte de ese potencial se debe a los ojos. Los ojos captan la atención de los demás, transmiten emociones, marcan pautas de relación y envían señales con significado concreto. Todos sabemos que no es lo mismo oír a escuchar, y también no es lo mismo ver que mirar. Chicos, ustedes acá, yo creo que no me detengo mucho porque ya para ustedes es muy, muy conocido que la mirada genera un mensaje. Levanten la manito al que la mamá los ha regañado con la mirada y ustedes ya con la mirada saben qué hacer. ¿A quién le ha pasado eso? Ya van 3 personas, 4, 5.
Ahí van ya muchos que están levantando la manita. Muy bien. Gracias por los que levantaron la manita. Yo creo que los que no la levantaron también les ha pasado. A todos nos ha pasado, ¿cierto? Que con la mirada, nuestra mamá o nuestras abuelas o nuestras nonitas, acá en Colombia también decimos mucho abuela o nona, nos regañan, ¿cierto? Con la mirada. Y con la mirada nos regañan y de una vez nos dicen qué tenemos que hacer, ¿cierto? Yo recuerdo cuando estaba niña que mi nona nos decía a mí y a mis primos, cuando lleguen los adultos, los niños no deben estar en esas conversaciones. Con la mirada de una vez nos decía, párense y váyanse para otro lado porque vamos a hablar los adultos. Esos son lenguajes, ¿cierto? Que pues también tenemos en cada familia, pero yo creo que ya eso es un lenguaje universal también que nuestra mamá o nuestro papá o nuestros abuelos con la mirada nos hablen, ¿cierto? Por algo el dicho que dice, una mirada dice más que 1000 palabras. Entonces, chicos, acá es muy importante eso, que ustedes sepan que la mirada transmite. La mirada realmente es como la ventana del corazón. Uno con la mirada sabe el mensaje, o por lo menos yo, que ya sé de este tema y ya yo lo practico mucho y analizo mucho a las personas, yo ya sé qué dice la mirada. Ustedes pueden estar diciendo, yo estoy feliz, estoy muy bien, me siento súper feliz, no, mejor dicho, el mejor momento de mi vida, pero en realidad la mirada es la que confirma eso. La mirada es la que realmente, si la mirada es brillante, si la mirada es lúcida, se confirma realmente que está contenta la persona. Pero si está diciendo estoy feliz, me siento muy bien, pero la mirada está triste, está como los ojos están apagaditos, está mintiendo. ¿Listo? Chicos, importante acá, el contacto visual. Siempre hay que mirar a los ojos a la persona que nos está hablando. Es de mala educación y adicionalmente habla mal de la persona si no observa a su interlocutor. ¿Listo? ¿Por qué, chicos? Y acá se los muestro. Hay miradas que lo dicen todo, tanto positivo o negativo. Una buena comunicación conlleva cerca de un 70% de contacto visual. Entonces, chicos, la mirada, miren el impacto que tiene. 70% de la buena comunicación es ese contacto visual. ¿No? Acá, ¿qué se debe hacer? Siempre mirar a los ojos. Cuando una persona no está mirando a los ojos, es porque está escondiendo algo. Puede ser que la persona sea tímida, pero ahí ya está diciendo, soy tímida. Puede ser que la persona esté diciendo, estoy triste. Puede ser que la persona esté diciendo, no me gusta lo que me están diciendo. Puede ser que la persona esté diciendo, no me siento bien. ¿No? A veces es por nerviosismo. ¿No? Por ejemplo, en el caso de algunos estudiantes que, por ejemplo, empiezan a exponer, que a veces le tienen temor a exponer, empiezan a mirar para el techo, miran el tablero, miran el celular, si lo tienen como apoyo para la exposición. Eso demuestra timidez, miedo, inseguridad, de pronto no prepararon bien la exposición y de una vez se refleja. ¿Qué se debe hacer en un grupo? El contacto visual, que es mirar a todas las personas que están en el grupo. Eso es lo que realmente afirma una buena comunicación. ¿Sí? La información visual es la que logra un mayor impacto sobre el cerebro, chicos, totalmente. Esa mirada es la que genera ese impacto en el mensaje y en el cerebro de las personas. Cuando la mirada está en otro lugar, la mente también. Entonces, chicos, eso para ustedes también yo creo que es clarísimo que si ustedes están distraídos, no están mirando el foco o la persona o donde ustedes estén, que les esté hablando,
Si ustedes no la miran es porque no les interesa. De hecho, hoy en día hay un distractor muy grande que es el celular. Las personas están retrocediendo con el celular. ¿A qué me refiero? No están estableciendo ese contacto visual cuando se les habla por estar en el celular. Primero, eso es mala educación. Segundo, eso es un aspecto que interfiere en la buena comunicación. ¿Por qué? Porque la persona está oyendo, pero no está escuchando lo que se les está diciendo. Ustedes pueden estar hablando con alguien, la persona les puede estar hablando, pero ustedes vieron algo que les llamó la atención en la red social donde están. Ustedes se quedan en la red social y no se quedan en el mensaje que la otra persona les está diciendo. Eso hoy en día está generando mala comunicación. Entonces ahí también les dejo el dato para que sepan también hacer buen uso del celular. La sonrisa, chicos, y ya vamos terminando. Chicos, la sonrisa hace parte fundamental de el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal. La sonrisa es la expresión humana más entendible y comprendida por todo el mundo. Totalmente, ¿cierto? Nosotros no necesitamos saber hablar inglés para sonreír en un país como Estados Unidos o donde hablen inglés, ¿cierto? Con la sonrisa ustedes ya están diciendo, por lo menos están transmitiéndole a la persona un mensaje de calidez, de cordialidad, ¿cierto? El rostro es tan expresivo que produce sonrisas imperceptibles, casi imposibles de describir con palabras y sin embargo de claro significado para quien las observa, ¿cierto? Ustedes de entrada con una sonrisa pueden romper el hielo con una persona a la que de pronto a ustedes les da como cierto temor hablarle. ¿Sí? O por el contrario, si ustedes son serios, de una vez colocan la barrera y si alguien quiere hablarles, lo piensa 2 veces para hacerlo. Hay muy pocas cosas que logran impactar tanto a quien nos escucha como una postura abierta y una sonrisa amplia. ¿Sí? Es decir, que la sonrisa abre muchas puertas. Una sonrisa no solo se dibuja en los labios, sino que se refleja en los ojos. Entonces, chicos, acá también es importante que ustedes sepan que nosotros sonreímos con los ojos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, no es que en el ojo pues esté la risa como tal, no. Lo que quiere decir es que una sonrisa que es sincera se demuestra en los ojos también, es decir, en la mirada. O sea, la mirada está siendo sincera y los ojos también están siendo coherentes con ese sentimiento y esa sonrisa. ¿No? Ustedes, me imagino que en algún momento les ha tocado sonreír por obligación. ¿No? Y a eso es a lo que yo me refiero. Cuando se sonríe por obligación, también ya se sabe. O sea, por lo menos yo lo sé. Yo sé identificar a una persona que está sonriendo con la certeza, con un sentimiento de verdad de que me nace sonreír o me nace sonreírle a otra persona que lo hace solamente por una formalidad. ¿Listo? El cerebro primario siente desconfianza y apatía hacia alguien que tenga una postura cerrada o con cara no sonriente. ¿Por qué, chicos? Y por eso les coloqué la sonrisa del bebé. ¿Qué les transmite a ustedes la sonrisa del bebé? Escriban en el chat, chicos. ¿Qué les transmite a ustedes la sonrisa del bebé? Ternura, ¿qué más? Juego. Entonces, chicos, digamos que esta parte del componente no verbal nos lleva a concluir que es un lenguaje que de verdad es universal. ¿Por qué? Porque desde los bebés ellos están transmitiendo una
una expresión, un mensaje. ¿Listo? Listo, chicos. Y para terminar, uso del espacio personal. ¿Qué quiere decir este uso del espacio personal? Alguien que por favor lo lea y ya les explico a qué se refiere y con esto ya terminamos. Uso del espacio personal. Todos necesitamos una cierta distancia mínima entre nosotros y los demás. El espacio que se encuentra a 50 centímetros a nuestro alrededor es un espacio íntimo reservado para nuestra pareja, hijos y miembros de la familia. Entre los 50 centímetros y 1 metro de distancia hay una zona personal donde tienen lugar las conversaciones con amigos y conocidos. Entre 1 y 3 metros de distancia hay una zona social para conversaciones más formales, presentaciones de negocio o interacciones con desconocidos. Listo, chicos. ¿Habían escuchado de este tema? Rápidamente, si alguien ha escuchado de este tema. Bueno, chicos, entonces, ¿por qué este tema es importante? Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver con el lenguaje no verbal? Resulta que, como ustedes pueden ver ahí, ya se han hecho estudios acerca de ese espacio personal y que nosotros debemos respetar cuando nos vamos a dirigir a alguien. Y eso hace parte del lenguaje no verbal. ¿Por qué? Porque miren ustedes el primer espacio que nos habla de ese espacio íntimo, que está, ¿qué quiere decir esto? Que desde donde ustedes están en este momento, midan 50 centímetros. A esa distancia es donde ese espacio es para nuestra pareja, nuestros hijos y miembros de la familia. Si una persona, si nosotros estamos por la calle y una persona se nos acerca a estos 50 centímetros, nos da miedo. Y nosotros de una vez como que damos un paso al costado para alejarnos de esa persona, porque está invadiendo nuestro espacio personal que está reservado para pocas personas. Entonces nosotros debemos saber eso. A veces hay personas que no conocen de este tema y de pronto no, pues no tienen ninguna, como ninguna intención mala, pero sí, ¿qué puede pasar? La otra persona lo puede interpretar mal, pero no es porque la otra persona lo quiera hacer mal, sino porque de pronto, ay, no sabía, ¿sí? Entre los 50 centímetros y 1 metro de distancia hay una zona personal donde tiene lugar conversaciones con amigos y con conocidos. Ya es como todas esas personas que de pronto trabajan con nosotros, que nosotros pues ya tenemos cierto grado de confianza con ellos, ¿no? Y entre 1 y 3 metros de distancia hay una zona social para conversaciones más formales, presentaciones de negocios o interacciones con desconocidos. Es decir, que nosotros, si estamos en algún lugar público, las personas deben, nosotros y las personas deben estar a 3 metros de distancia. Es lo normal y ahí nosotros nos sentimos seguros. Entonces es súper importante también que nosotros sepamos manejar ese uso de espacio personal, que sepamos hacerlo respetar para nosotros mismos y también respetarlo con las otras personas. ¿Sí? Ustedes de entrada no pueden llegar, por ejemplo, a una entrevista de trabajo y acercársele mucho a la persona porque primero es un desconocido, segundo, la persona puede interpretarlo mal y decirle, oiga, esa persona sí es confianzuda, ¿no? Entonces, esos son los factores que hay que analizar. Entonces, chicos, ya para ir cerrando, y quiero que les quede algo, el lenguaje corporal compone el mayor porcentaje de lo que se comunica. Si ustedes es la primera vez que escuchan del lenguaje corporal, estudien bastante sobre el tema porque eso les ayuda muchísimo
en su vida personal y en su vida profesional y laboral. Siempre, como hablaba la profesora Astrid, por ejemplo, en entrevistas de trabajo hay que saber tener un buen lenguaje verbal y un lenguaje no verbal. ¿Sí? La postura, la manera en que nos vestimos, la manera en que hablamos, la manera en que gesticulamos, todo, absolutamente todo, impacta en el mensaje. Nosotros no podemos estar diciendo un mensaje cuando de pronto no mantenemos el contacto visual, porque de entrada, si no hay contacto visual, son personas que en una entrevista laboral no generan confianza y son personas que pueden ser descartadas. ¿Listo? O si están haciendo un negocio, si no hay contacto visual, la persona que de pronto va a hacer el negocio no genera tampoco ninguna como confianza con la otra. Entonces también eso ya de entrada puede dañar un negocio, una entrevista de trabajo o cualquier otro tipo de situación. Si se busca darle dirección a un equipo de trabajo, la autoridad se verá disminuida si el lenguaje corporal transmite falta de confianza en sí mismo. Nada que hacer, chicos. Si ustedes van a dirigir equipos de trabajo y no saben comunicarse, que esto es algo que yo les he dicho a mis estudiantes que están acá en este momento y para los que están conectados desde Caracas, chicos, si ustedes buscan y si su meta es llegar a ser jefes, a ser líderes, si ustedes no aprenden a comunicarse tanto verbalmente como no verbalmente, no van a lograr muchos resultados porque ustedes no van a transmitir esa confianza que necesita un equipo de trabajo. De pronto a los que les da miedo hablar en público, mejorar esa competencia. Los que de pronto no sabían todo esto que hemos hablado del lenguaje no verbal, también aprendan a manejar ese lenguaje no verbal. Y también es bueno para que ustedes aprendan a leer ese lenguaje no verbal en otras personas, para que ustedes también sepan las otras personas que les están diciendo y ya ustedes pues sepan también cómo actuar. Y finalmente, la capacidad para comunicarnos de manera asertiva es fundamental en el funcionamiento dinámico de cualquier organización y en el fortalecimiento de relaciones interpersonales. O sea, chicos, que la capacidad de comunicación nos afecta en todos los aspectos de la vida y, por supuesto, en la dinámica de una empresa. Ustedes deben saber comunicarse desde todas las maneras que hay para que transmitan buenos mensajes. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? O vamos cerrando. Creo que ya la profesora Astrid se disculpó porque tuvo que retirarse. Entonces, no sé, chicos, si de pronto quieren preguntar algo o si ya damos por terminada la clase. Espérenme, reviso acá el chat por última vez, que creo que escribieron algo. Listo, chicos. Entonces, muchas gracias a los chicos que se conectaron de las UTS. Espero que les haya servido, les haya complementado lo que aprendieron ese semestre. Para los chicos de la UCAP también, espero que les haya servido mucho. Espero que sigan aprendiendo mucho de la comunicación, chicos, porque eso para ustedes es un plus y un valor agregado que pueden tener como profesionales y que pueden destacarse en entrevistas de trabajo y pueden destacarse en todo lo que ustedes quieran. Es una habilidad que es hasta bonito aprenderlo y también les va a servir mucho. Bueno, chicos, entonces que estén muy bien. Feliz resto de día y nos estamos viendo pronto. Chao. Chao, profe, muchísimas gracias. Chao, chicos, que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Con gusto.